Arrancamos entonces eh, la última clase previa al parcial. Eh, Vamos a terminar el último tema que quedaba pendiente. Vamos a hacer un repasito, pero alguna duda de la clase anterior. Bueno, comparto la pantalla. Vamos a Profe, continuar yo le hago luego. una consulta, perdón que me moleste. Yo en teoría Sí, curso los viernes, pero una cuestión de comodidad, la curso los lunes. ¿El parcial de los días viernes sería el próximo viernes? no, el otro, el Ah, ok, 7. ok. Ah, ok, ok, perfecto. Bueno, eh, bien. Vamos a continuar entonces. Habíamos quedado bueno, creo que habíamos terminado lo que era concurso preventivo, que era digamos, la primera parte de esto de concurso de quiebra. ¿Mm? Eh, Ley que pretendía la continuidad de la empresa a través de una solución consensuada entre los acreedores y el deudor concursado. Esta propuesta que debía presentar el deudor concursado debía ser aprobada por las dos terceras partes de los acreedores quirografarios, o sea, los acreedores que no tenían garantía. A partir de ahí, el juez homologaba el acuerdo. Obviamente que a partir de esa fecha, eh, el deudor concursado pasa a deber a los acreedores lo que dice el acuerdo y no lo que debían antes. Eso, hasta ahí habíamos un poco alcanzado, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué pasaba? Ese acuerdo con los que el deudor concursado llegaba con los acreedores. Eh, Obviamente que tenía características de reducción de capital, ¿m? Estiramiento de los plazos y en su gran mayoría la ausencia de intereses. O podría ser la rebaja de intereses o una combinación de esas tres posibilidades. ¿Sí? Por supuesto, también habíamos mencionado que si los acreedores quirografarios que no tienen garantía no aprobaban el acuerdo, no aprobaban la propuesta que les presentaba el deudor concursado, la empresa automáticamente se le decretaba la quiebra. Asimismo, si alguno, o sea, si no se cumple, o sea, si el deudor concursado no cumplía con el acuerdo que había firmado y había sido homologado por el juez, obviamente también esta situación puede derivar en la quiebra. ¿Mm? Hasta ahí habíamos llegado. Estos también son algunas cosas interesantes, digamos, importantes. ¿Qué efectos tenía el concurso preventivo? Nos sirve también como para hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto en la clase pasada. Básicamente conserva la administración de los bienes. No puede realizar pagos fuera del acuerdo. Eso también lo habíamos hablado. Eh,
me distraigo un poco porque estoy admitiendo gente que está entrando al Zoom. En caso de una sociedad ilimitada, afecta los bienes de los socios, como por ejemplo una sociedad colectiva. En el caso de una sociedad colectiva, el concurso de la sociedad colectiva implica también el concurso de los socios. A partir de la fecha de declaratoria del concurso, no corren los intereses sobre el total de la deuda que tiene el cliente, que tiene el deudor. Se unifican todos los juicios, o sea que el juicio del concurso preventivo absorbe todos los juicios que podía haber tenido el deudor concursado previamente, inclusive se suspenden los remates. También habíamos hablado sobre la división que había entre los acreedores, acreedores privilegiados, que a su vez también tenían una subdivisión que eran acreedores de privilegio especial, aquellos acreedores eh, que se consideran deudores en el fisco, o sea, el Estado, y los propios empleados de la empresa. Eso también tenían un privilegio especial. Y después, por último, los quirografarios, que son los que votan el acuerdo. Por supuesto que el deudor concursado debe hacerse cargo de todos los gastos que demanda el concurso, incluidos los honorarios del síndico, que también debe hacerse cargo el deudor concursado de estos honorarios. ¿Sí? Bien. Ahora, la otra cara de esto, o sea, la continuidad del proceso, en algunos casos, acá habíamos dicho, volviendo un poquito para atrás, acá habíamos dicho que si no se acuerda, o si no se acuerda, o si no se acuerda, bien digo, si no se acuerda la propuesta del deudor quirogafario, automáticamente la empresa iba a la quiebra. Ahora, hay un paso previo, hay una posibilidad previa que se llama salvataje económico. Este salvataje económico es la última posibilidad que tiene una empresa antes de que se le declare la quiebra. ¿Y cuál es Perdón, esa? antes de que siga con este tema, a mí sí, ahora que lo menciona, me quedó una duda. Usted había mencionado en la clase pasada que teníamos, digamos, todos los acreedores, eh, digamos, como que no tenían que pagar gastos siempre y cuando le manifiesten, digamos, esa deuda ahí se me fue el nombre, Al síndico. al síndico. Y después dijo que habían, por ejemplo, no sé, todos aquellos que tenían deuda y no la habían manifestado en tiempo y forma, tenían que hacerse cargo, digamos, de sus honorarios. Es No, de así, los ¿no? honorarios, a ver, Perdón, de los gastos. no, el tema es así. O sea, está mezclando un poco la cosa. El que se hace cargo de todo lo que es gastos del concurso, ¿sí? Y de honorarios del síndico es el deudor concursado. Ahora, todo el proceso para los acreedores es gratuito, para los acreedores. O sea, imagínense que uno cuando tiene que recurrir a la justicia, lo tiene que hacer a través de un abogado. No en este caso. En este caso, no hace falta para verificar los créditos de los No, acreedores. pero él ¿Sí? se refiere cuando llega tarde, que usted dijo que si alguien se Bueno, enteró tarde. por eso estoy haciendo una introducción. Déjame llegar ahí a ese punto. O sea, todos los acreedores, ¿no es cierto?, pueden presentar y participar del concurso en forma gratuita. Solamente tienen que pagar una tasa. Ahora bien, eso en cuanto a la verificación, o sea, el pedido de reconocimiento de los acreedores su deuda. Ahora, puede ocurrir de que no lo hagan a tiempo o, bien digo, no lo hagan a tiempo y en cuyo caso se llama verificación tardía, o sea, piden el reconocimiento fuera del plazo que le había establecido el juez para la presentación. En ese caso, no es que pierden el derecho de reclamar lo que
deudor concursado les debe, sino que pierden la posibilidad de que participar del proceso en forma gratuita, ¿sí? Para lo cual tienen que contratar, entonces tienen que contratar un abogado, ellos particular, ¿sí? Para que se presente y le pida incluir esa creencia dentro del concurso. Eso es lo que ese acreedor que verificó en forma tardía su deuda tiene que hacer para poder participar del proceso concursal. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y la otra pregunta es la siguiente. Si hubiese un Dale. acreedor que nunca presenta, digamos, la deuda, y la empresa sale a flote, ese acreedor cobra, digamos, la deuda, o sea, a futuro, la deuda normal, digamos, la que tenía originalmente, o No. Cobran lo mismo que cobran los acreedores de su especie. Difícil, independientemente a de ver, si él no se presentó al concurso, digamos. claro, difícilmente, no sé, a ver, difícilmente un acreedor, a ver, puede ocurrir de que sea un acreedor privilegiado, que tenga una hipoteca, que garantice su deuda, su acreencia, una hipoteca o una prenda, que presente tardíamente, digamos, la verificación de su acreencia. Pero bueno, puede ocurrir, ¿no es cierto? En ese caso, o sea, no pierde el derecho que tiene sobre el gravamen que garantiza la deuda, gravamen sobre el bien que garantiza la deuda. Claro, no, Normalmente ocurre esto cuando estamos hablando de deudores sin garantía, o sea, de deudores quirografarios que a lo mejor generalmente son deudas menores o otro tipo de deudas que digamos que puede uno no haber visto los avisos o haber desconocido y bueno, verificar tardíamente, ¿no? claro, Pero pero obviamente que entra dentro del acuerdo que hacen los quirografarios, ¿sí? Con la reducción que hacen los quirografarios. No nos olvidemos de que el quirografario, digamos, todos los acreedores quirografarios tienen el mismo acuerdo. ¿Se sí, entiende? O sí, sea, si, eso lo entendí. si el Perdón. acreedor quirografario le reduce, mejor dicho, si el deudor concursado eh, solicita la reducción de un 50% del capital, a todos los acreedores quirografarios se le va a reducir el 50%, ¿sí? Sea que haya verificado tardíamente o a tiempo. ¿Sí? Claro, pero o sea, mi pregunta iba para aquellos que no hayan verificado. O sea, por ejemplo, No, que hay un acreedor que nunca haya verificado, o sea, nunca se metió en el concurso y la empresa sale al a flote. momento de reclamar, al momento de reclamar va a tener el 50%. O sea, igual que fue como si hubiera estado dentro del concurso. Ah, bien, bien, perfecto. Esa era mi pregunta. Gracias. O sea, no puede haber ningún tipo de privilegio dentro de la misma categoría de deudores, de acreedores. No puede haber. Todos tienen que, y más una persona que, o un deudor, un acreedor que haya verificado o haya reclamado tardíamente. ¿Eh? Bueno, es más, a ver, los concursos tienen un proceso que demanda su tiempo, ¿sí? Y obviamente que no debe ser muy grande la deuda como para que pase tanto tiempo o que pase el tiempo que demandó el concurso en que sin que el acreedor haya reclamado o haya visto o se haya enterado del concurso que tiene su acreencia, o sea que es bastante difícil, pero bueno, todo es posible. Bueno, volviendo un poco,
volviendo un poco al tema de que no ha aprobado el acuerdo entre los acreedores quirografarios, se declararía la quiebra. Pero aparece esta posibilidad previa que es el salvataje económico. Es decir, está la posibilidad de que se presente una propuesta integral, ¿m? Algún comprador de la empresa presente una propuesta integral que incluya, obviamente, la adquisición de los activos y, por supuesto, el hacerse cargo de todos los pasivos. En ese caso también es necesario el acuerdo de las dos terceras partes para que esta posibilidad funcione, ¿sí? Para que esta posibilidad funcione. Eh, Algo un poco en la clase pasada, un compañero de ustedes, digamos, planteó el ejemplo de Vicentín, de la aceitera, respecto de este salvataje económico. ¿Se acuerdan que estaba la posibilidad de que una empresa de capitales chinos la comprara completa la empresa, pero bueno, no se llegó a un acuerdo aparentemente, porque está todavía en proceso, y ese, por ejemplo, entraría acá en un salvataje económico. También presentamos un ejemplo de este salvataje que a lo mejor ustedes se acuerdan, en el caso de la cervecería Córdoba, hace unos años atrás. También llegó el momento de no aprobación de la propuesta por parte de la cervecería, eh, y bueno, obviamente que se declaraba la quiebra, pero aparecieron capitales de origen chileno que adquirieron la cervecería, eh, y obviamente que el interés era más que nada, y más que nada la marca. Ese era el interés, o sea, prácticamente adquirir la marca y no los activos de la empresa que directamente no cubrían para nada todos los pasivos que tenía. Entonces, bueno, se aprobó y bueno, se construyó allá en camino a Montecristo, la planta industrial donde hoy se sigue fabricando. Esos son como ejemplos en cuanto a este salvataje económico, ¿sí? O sea que es la última posibilidad previa a la declaratoria de la quiebra de la empresa, ¿sí? Una pregunta, profe. ¿De Sí, parte del Estado puede surgir un sabotaje económico? Como sí, en el caso de la crisis del 2008. sí, puede surgir. El Estado, a ver, el Estado, así como nosotros vimos en el caso de empresas del Estado o empresas de participación mayoritaria estatal, donde prima el interés público, eh, puede el Estado, si advierte que representa un interés público el hecho de participar en una empresa privada, eh, comprando la mayoría de su paquete accionario o todo su paquete accionario, sí, puede hacerlo, sin ninguna duda. Bueno, en el caso de Vicentín estaba esa posibilidad también, ¿no? Bien. Entonces ya básicamente estamos en el proceso de quiebra, o sea, ya la posibilidad del concurso, o sea, de la continuidad de la empresa, la continuidad de la empresa, ya no hay posibilidad, entonces no queda otra que la liquidación de la empresa. Y esta se hace a través del proceso de quiebra, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre el deudor? En este caso, ¿se acuerdan los que tenía? Acá hay diferencias importantes respecto de
los efectos jurídicos que tenía el concurso respecto de lo que tiene ahora la quiebra. En el caso de la quiebra, la pérdida, el deudor fallido, que se denomina así, o el deudor que está en quiebra, pierde absolutamente la administración de sus bienes, a diferencia de lo que habíamos hablado del concurso, en la cual mantiene la administración de los bienes. En este caso, directamente separado de la administración de los bienes. Obviamente que los toma a su cargo el síndico. No se puede viajar al exterior sin previa autorización del juez. Esto es también, a ver, esto tiene su origen en la necesidad de investigar, ¿no? Si existen una quiebra fraudulenta o llamémosle una quiebra a propósito. Entonces, para investigar eso es necesario que el deudor fallido colabore en todo momento con el juicio. Y para eso tiene que estar presente y tiene que presentarse en la medida que sea requerido y colaborar con todo el proceso de quiebra. Colaborar con todo el proceso de quiebra. Bueno, esto un poco, acá se me saltó la pantallita, pero esto es lo que habíamos hablado de salvataje económico, ¿no? ¿Cómo se origina la quiebra? La quiebra se origina por el pedido del propio deudor, lo que se llama la quiebra propia, es decir, en vez de ir y acercarse el deudor a pedir el concurso, se acerca directamente al juez pidiéndole la quiebra, pidiéndole la quiebra. Por pedido de un acreedor, es decir, vamos a suponer que hay un acreedor que a la empresa le debe, estamos hablando previo a la declaración de quiebra, ¿no? Vamos a suponer de que haya un acreedor que el deudor le debe al deudor que supuestamente le están pidiendo la quiebra, se presenta ante el juez, ¿sí? Obviamente asesorado por un abogado, siempre asesorado con un abogado, y le pide la quiebra, ¿sí? ¿El juez qué va a hacer en ese caso? Va a comunicar a este deudor, al cual se le solicita la quiebra, que en determinado plazo, son 5 días aproximadamente, tiene que abonar lo que le reclama el acreedor y por el cual se le pidió la quiebra. Si en ese plazo no hay respuesta, no cumple con la obligación, automáticamente se declara la quiebra. También puede originar la quiebra el incumplimiento del concurso, lo que habíamos hablado hace un ratito, es decir, no se cumple el acuerdo llevado que se llegó con los acreedores quirografarios, entonces vamos a suponer, en ese acuerdo se llegó a que fueran 10 cuotas anuales con la reducción del 50% del capital sin intereses. Pasó un año al vencimiento, o sea, en el vencimiento de ese año, y el cliente y este deudor concursado no pagó, ese acreedor que no cumplió, obviamente puede pedirle la quiebra automáticamente por el incumplimiento de lo que había del acuerdo homologado en la justicia. Acá lo que decimos, si la quiebra es pedida por un acreedor, el deudor tiene 5 días para justificar esa deuda y si está pagada o pagarla en ese lapso, ¿sí? Si el deudor al cual se le solicita la quiebra no se presenta o no paga lo que el acreedor le solicita, automáticamente el juez
decreta la quiebra de esa empresa, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de quiebra? Es muy similar al primer paso, digamos, del concurso, ¿no? El juez recibe el pedido de quiebra y tiene 5 días para resolver. En caso afirmativo, declara la quiebra. Designa al síndico, hasta acá vamos igual que en el concurso, que actuará en el proceso, publica los edictos correspondientes. El síndico se hace cargo de la administración de los bienes de la fallida o del deudor al cual se le declaró la quiebra. El síndico verifica la existencia de los activos de la empresa y la veracidad de los pasivos, de las deudas. El síndico elabora un informe final, eleva al juez, proponiendo el plan de distribución de los montos obtenidos entre los acreedores, aprobado por el juez, se distribuye entre los acreedores. A ver, vamos a ver el chat. Exactamente, o sea, es un abogado o un contador público el síndico. En este caso, hasta acá vamos igual, ¿no? La diferencia, volviendo a la diferencia que hay entre el concurso y la quiebra, sobre todo en el proceso, es, obviamente, está dado en los efectos que tiene sobre el deudor. La pérdida de la administración de los bienes, no se puede viajar al exterior y desaparecimiento de los bienes, o sea, quedan a cargo del síndico designado. ¿Sí? Y obviamente que debe colaborar en todo momento con el juicio. ¿Por qué se hace esto? Y bueno, porque se prepara todo para liquidar los bienes del deudor. Los bienes del deudor van a servir para cubrir todos los compromisos que tiene con respecto a los acreedores que han verificado, o sea, porque en ese proceso también, acá en la quiebra, los acreedores tienen que verificar su deuda ante el síndico en el domicilio y en los horarios y en las fechas establecidas en los edictos. O sea, hasta ahí el proceso es lo mismo. La diferencia es que es mucho más duro el proceso porque obviamente existe la separación de la administración, o sea, prácticamente se cierra, prácticamente no, se bajan las cortinas de la empresa, no, el deudor fallido es separado absolutamente de la administración de todos los bienes, y empieza todo un proceso de liquidación de todos los bienes para poder cubrir las creencias que este deudor asumió en los últimos tiempos y que no pudo cumplir. Algunas consideraciones respecto de este proceso. La quiebra puede transformarse en concurso. La quiebra puede transformarse en concurso. Vamos a suponer que el síndico, una vez que se hace cargo, ¿sí? Aparece todo lo que es, se hace cargo de la empresa, saca los inventarios, ve en la situación que está, determina qué activos tiene, determina qué deudas tiene, y en función de eso dice, bueno, a ver, esta empresa puede sobrevivir, o sea, no hace falta que sea tan drástico el proceso, volvemos al concurso, eso se puede hacer. El deudor o el acreedor puede desistir de la quiebra propia o quiebra pedida. Obviamente no podemos arrepentir y volver para atrás en lo que es el pedido de quiebra, tanto sea el propio deudor fallido o sea el acreedor que pidió la quiebra. El periodo de sospecha del tiempo, bueno, esto es lo mismo que hablamos en cuanto al concurso, ¿no? El periodo de sospecha es el tiempo en el que el síndico puede revisar lo hecho por la empresa
Este tiempo de 2 años atrás, contado de la fecha de cesación de pagos, operaciones sospechosas pueden ser anuladas o observadas. Sirven para calificar la conducta del deudor. ¿Se acuerdan de que uno se preguntaba, bueno, pero ¿y qué pasa si se descubre que eh, vació el deudor fallido, vació a exprofeso su patrimonio, o sea, enajenó de manera sospechosa sus bienes, los transfirió a parientes, los transfirió a amigos, a través, o figuró ventas con precio muy fuera de lo que es el mercado. Bueno, en ese caso la quiebra puede ser declarada de forma fraudulenta. Y si es declarada de forma fraudulenta, obviamente que aparece la justicia penal y el juez le hace una denuncia penal al deudor fallido y por supuesto que obviamente con las pruebas se determinará la culpabilidad o no, y por supuesto, en cuyo caso de determinarse la culpabilidad, o sea que realmente la quiebra fue fraudulenta, puede terminar un proceso que termine con la cárcel del deudor fallido, ¿no? Lo mismo acá que en el concurso, la quiebra de la sociedad significa la quiebra de los socios en la responsabilidad limitada. En el caso, por ejemplo, habíamos hablado de la sociedad colectiva. También acá los créditos se califican en privilegio especial, privilegio general y créditos comunes o quirografarios. Es la misma calificación que se hace respecto de los concursos. Profe, perdón, ¿le puedo hacer una consulta sobre el punto anterior, la diapositiva anterior? Cuando usted habla de que... ¿Acá? ¿Este? eh, no, de la que estaba recién. Esa. Este. Cuando usted habla, por ejemplo, de que el síndico, tras analizar toda la información, los activos y demás, determina que la empresa, digamos, puede entrar en concurso en lugar de irse a la quiebra. Eh, ¿Quién, digamos, vendría a ser el dueño o el propietario de la empresa? El actual deudor, el antiguo deudor, o pasa, que será, por ejemplo, a manos del Estado? No. O sea, a ver, el pasar a una empresa a mano del Estado es una solución absolutamente extraordinaria. No. El Estado, digamos, en su función de Estado, interviene en algunos casos para, a ver, eso es muy, dependerá del signo político, digamos, que tenga el partido gobernante en su oportunidad, ¿no es cierto? A ver, si nos arrimamos más al comunismo, donde la propiedad privada no existe, obviamente que estas posibilidades están más cerca de que el Estado intervenga en la actividad privada. Ahora, si nos remamos más al liberalismo, digamos, estamos muy a lo contrario de eso, ¿no es cierto? O sea, sería muy difícil que el Estado intervenga y compre o participe en una empresa privada. ¿Ah? Pero normalmente estamos nosotros en el medio de todo eso, ni una cosa ni la otra. ¿Ah? Por eso es muy difícil, salvo en algunas circunstancias muy excepcionales, el Estado puede participar, ya les digo, lo puede hacer frente a algún, digamos, una necesidad de la comunidad, de la sociedad, o sea, frente a un interés común que exista en que esa empresa se continúe. Por ejemplo, digamos, a ver, existe en un pueblo, ¿no? Y no vayamos a alguna situación particular, sino a un ejemplo más global. Existe un pueblo donde hay una empresa que tiene
la gran mayoría a ver, Dios quiera que no, que nunca ocurra, pero que, por ejemplo, Arcor, que sabemos que Arroyito tiene prácticamente toda la población que trabaja exageradamente, ¿no? El ejemplo, trabaja en Arroyito, tengan fuera a declarada la quiebra o el concurso. Bueno, el Estado puede llegar a decir, bueno, a ver, no, si desaparece Arcor, desaparecería Arroyito, la localidad de Arroyito. Y en función de eso y a todo el impacto social que pueda llegar a traer eso, el Estado, llegado el caso, podría llegar a decir, bueno, participo en esta sociedad. Pero bueno, es un hecho realmente excepcional, fuera absolutamente de lo común, que digamos, hay que tratarlo como una excepcionalidad, no como algo normal. ¿Tá? Perfecto. Y obviamente que la quiebra, o sea, puede irse para atrás la quiebra, es decir, puede el propio deudor fallido decir, bueno, no, la verdad que encontré una beta en estos días y me han salido un par de negocios que puedo yo, digamos, yo haciéndome personaje del deudor fallido, decir, bueno, no, me salió una beta, me salió un negocio muy bueno y capaz que yo pueda hacerme cargo de las deudas que me he comprometido y obviamente que tiro para atrás el pedido de quiebra propia o el acreedor que le debía dice, mira, este deudor me pagó, tiro para atrás mi pedido de quiebra y la empresa o puede ser concursada, o sea, entrar a un proceso concursal o directamente una vida normal. ¿Mm? Pero se puede ocurrir eso, sí. Claro, y profe, perdón, por Sí, ejemplo, que el propietario se declara en quiebra propia, ¿no? sí, Y el síndico determina que en realidad la empresa puede seguir. sí. Ahí, o sea, la empresa sigue o por declararse en quiebra propia directamente se va a la quiebra. No, 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 no. El síndico puede decir, bueno, no, mire, esta empresa está en condiciones de continuar. Este, puede, obviamente que si es con concurso, te vuelvo a repetir, si vuelve al concurso, ¿no? A ver, también uno se pone a pensar que difícilmente digo, una empresa que estaba para la quiebra pase de día a la noche a estar todo bárbaro. No, o sea, eso lleva un proceso de deterioro tal de la empresa que normalmente cuando la empresa llega a la quiebra ya no hay más nada que hacer, ya tiene la empresa una enfermedad terminal. Con lo cual, el hecho de que si bien existe la posibilidad, también resulta bastante raro que llegado el caso a la quiebra se vuelva al concurso, pero y menos, mucho más raro que directamente estuviera en una situación absolutamente normal, ¿no? Pero bueno, está la posibilidad. En ese caso, obviamente que el administrador de los bienes es el propio deudor fallido o el propio deudor concursado el que vuelve a tomar las riendas, digamos, de su empresa de una manera normal, tanto sea que se pase de quiebra a concurso o de quiebra directamente a lo normal, digamos. ¿Sí? No Sí, sé perfecto. si quedó claro. Sí, 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 entendido. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, no es cierto, que tiene la quiebra? Por eso, o sea, hay consecuencias que son eh, importantes, ¿no? Las consecuencias para el fallido según su conducta o accionar, ¿m? Recordemos que si
existen actos fraudulentos como las ventas, esas fraudulentas o sospechosas, o el vaciamiento de la empresa a propósito, obviamente que merece la acción penal y obviamente que la acción penal puede terminar con la cárcel del deudor fallido, ¿no? Pero básicamente implica la inhabilitación para siempre en el caso de personas jurídicas, o sea, desaparece la persona jurídica, muere directamente, y inhabilitación por 1 año o menos en caso de no existir actos fraudulentos o penales a criterio del juez en el caso de una persona humana. ¿Mm? Esos son los efectos básicamente que tiene la quiebra respecto a la posibilidad. Fíjense, yo tengo una anécdota, un caso, que este caso fue real. Eh, eh, Resulta que del banco, ¿no es cierto? Primero se declaró en concurso y después se declaró en quiebra. Una vez que se declaró en quiebra, el deudor fallece, ¿m? O sea que es todo complicado, el deudor fallece, sigue la quiebra y el banco tenía su acreencia, era un préstamo que se le había dado oportunamente a este deudor fallido, que consistía en la compra de 2 tractores cuya deuda estaba garantizada con prendas sobre estos 2 tractores. Bueno, la cuestión es que al momento de participar en la quiebra y demás, el banco verificó esas deudas, la verificó obviamente como acreedor privilegiado por las prendas sobre los tractores. Y bueno, en ese caso el juez nos autorizó, le autorizó al banco a ejecutar esas prendas, o sea, a rematar esos tractores. La cuestión es que, claro, los tractores nunca aparecieron. No estaban los tractores, no se los buscó por todos lados, no había caso, no estaban los tractores. Por supuesto que el hecho de que una prenda desaparezca también puede dar a una acción penal, pero en este caso no había tal acción penal porque el deudor había fallecido, o sea que directamente digamos, no había posibilidad del banco de rematar o de recuperar esa prenda si no aparecían esos tractores. Con el paso del tiempo, porque esto demoró bastante tiempo el proceso, ya se suponía que los tractores ya prácticamente ya ni existían, ya eran fierros viejos. La cuestión es que la abogada que asesoraba que sigue asesorando a este banco, le propuso, ¿no es cierto?, que renunciaran a la garantía privilegiada, ¿no? O sea que esa deuda, al renunciar a la garantía privilegiada, pasaba a ser quirografaria, ¿sí? ¿Por qué hizo eso este abogado? Porque apareció unos campos que nadie sabía que existían, aparecieron por ahí. Y esos campos, obviamente, que se rematan, se venden, ¿sí? Y con ese accionar, el banco pudo cobrar toda la deuda, porque con el fruto de la liquidación de ese banco, ese campo, alcanzó para cubrir toda la deuda de los quirografarios. O sea que el banco cobró absolutamente prácticamente toda la deuda a través de esa maniobra que se hizo, que la verdad que fue muy exitosa y muy a tiempo, ¿no?
Por eso les digo que es importante la característica que tienen los acreedores privilegiados y los acreedores quirografarios. O sea, como la ley, por ser los quirografarios supuestamente los más débiles, en algunos casos tienen algunas ventajas respecto de los acreedores con privilegio, ¿no? Bien, ¿cuál es el tema, no? Ahora, los pequeños concursos y quiebras. ¿Qué pasa? Todo este proceso, ¿sí? Demanda cierto tiempo y que en muchos casos, ¿no es cierto?, un costo. ¿Se acuerdan que los gastos y honorarios de síndico corren por cuenta del deudor fallido o concursado, ¿sí? A veces esos honorarios resultan muy onerosos porque, bueno, y gastos también en publicación y demás, que había pequeñas empresas que realmente no lo podían soportar. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Dice, bueno, vamos a establecer que para aquellos casos que no existan más de 20 acreedores y que no tengan más de 20 trabajadores y que el pasivo sea inferior a 300 salarios mínimos vital y móvil, hoy no es 16.000, es un poquito más, ya les digo. Esto fue el año pasado, no lo actualicé, mil disculpas, pero ya les digo cuánto es ahora aproximadamente eso. Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 21.600 pesos, con lo cual el pasivo no debería superar los 6,5 millones de pesos, ¿no es cierto? En ese caso, hay menos honorarios y menos gastos judiciales, con lo cual posibilita, ¿no es cierto?, de que también las pequeñas empresas también sobre todo, intervengan en el concurso, ¿no es cierto? Bien. También puede existir el acuerdo preventivo extrajudicial, o sea, se juntan fuera del ámbito de la justicia el deudor con sus acreedores, pero luego siempre tiene que ser homologado por el juez, ¿no? Es decir, puede haber algún acuerdo que se haga fuera del proceso concursal y ese acreedor, ese acuerdo, para que tenga validez, tiene que estar obviamente homologado por el juez, ¿sí? Pero este es un acuerdo preventivo extrajudicial, o sea, fuera del proceso al que estamos refiriéndonos, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el tema de concurso de quiebra. ¿Alguna duda? ¿Me puede poner la última diapositiva, por favor? El acuerdo preventivo extrajudicial. Es Sí, un acuerdo privado entre el deudor y sus acreedores y luego debe ser homologado por el juez. ¿Por qué tiene que ser homologado por el juez? Porque el acuerdo, o sea, la homologación judicial, ¿sí?, le da carácter de ley al acuerdo entre el deudor y sus acreedores. Lo que pasa es que este es un proceso que se hace fuera, digamos, sin la participación del síndico y fuera de de todos los pasos, eso que seguíamos, ¿no? O sea, el acreedor se junta, el deudor se junta con sus acreedores y después, después obviamente aparece la posibilidad de ese acuerdo, que debe ser homologado ante el juez, como les vuelvo a repetir, para que tenga carácter de ley entre las partes, ¿no es cierto? Para que después, llegado el caso de que hay un incumplimiento, también pase como el caso del incumplimiento de
el acuerdo el acuerdo del proceso concursal que no se cumple, bueno, automáticamente se declara la quiebra. ¿Mm? O sea que, ¿Alguna profe, duda? no es que negocia, por así decirlo, con los deudores, digamos, como clasificados por sectores, como para decirlo, no sé, los que tienen garantía, los quirografarios y demás, sino que negocia con cada uno de los deudores, digamos, como tratos independientes, digamos, entre sí. Sí, sí, obviamente que tiene que haber, a ver, vayámonos a la base de esto. Hay una, digamos, la base es que todos los acreedores tengan la misma posibilidad de cobro. No puede haber privilegios distintos dentro de las categorías de acreedores. Todos los acreedores quirografarios tienen que tener el mismo acuerdo, todos los acreedores prendarios tienen que tener el mismo acuerdo y todos los acreedores hipotecarios lo mismo. O sea que tiene que estar eso, ¿sí? Profe, Ahí me preguntan, perdón, ahí me preguntan si esto está colgado en el chat está colgado en Classroom. En realidad esto es un resumen y una ayuda a memoria de lo que está ya en el Classroom como apunte, o sea que no vale la pena, digamos, tenerlo, porque es exactamente lo mismo que está en el apunte, es exactamente lo mismo. ¿Sí? O sea que no hay nada diferente acá que no digan en el apunte. ¿Sí? Es simplemente como para ayudarme a mí y a ustedes a entenderlo un poco más al proceso, nada más. Sí, alguien me iba a preguntar algo por ahí. sí, profe, yo quería preguntar ese mismo acuerdo, creo que es un porcentaje de la deuda, digamos, porque no es lo mismo que si te debe 100 que te deba 3 millones, por ejemplo. ¿Me entiende a lo que voy, digamos? No, o sea, el acuerdo puede ser el mismo, o sea, el tema es que está hecho fuera del proceso, o sea, vamos a suponer que llegado el caso, a ver, vamos a un ejemplo práctico. Se presenta el acuerdo, digamos, se presenta un deudor y pide el concurso preventivo, ¿no es cierto? O sea que vamos a suponer, vamos acá al principio, ¿no es cierto? Acá. Se presenta el deudor frente al juez, ¿no es cierto? Acá está. Se presenta el deudor ante un juez y le pide el concurso. El juez, ya ahí hay un inicio del proceso, o sea, ya ahí hay una judicialización del caso, digamos, de la situación de este deudor, donde el juez tiene 5 días para dictaminar si acepta o no el concurso de este deudor. ¿Sí? Y aparece una serie de procesos que demoran un tiempo. La publicación de edictos, la designación del síndico, la fecha donde los acreedores tienen que presentarse a verificar su crédito, antes que el deudor tenga la obligación de presentar una propuesta de pago a los acreedores, antes de eso. Y antes de eso, vamos a suponer que se junta, que no son muchos los acreedores, y se junta el deudor con estos acreedores y llega a un acuerdo. ¿Sí? Y llega a un acuerdo con todos los acreedores. Ese acuerdo, ¿sí? Para que tenga validez, ¿sí? Y el juez cierre el concurso y tenga validez como ley entre las partes, obviamente tiene que ser homologado por el juez. ¿Sí? Y ese acuerdo también puede tener las pautas de decir, bueno, a ver, hay un estiramiento de plazos, o hay una reducción de intereses, o hay una reducción de capital adeudado. Digamos, el acuerdo es libre y puede hacerlo el deudor con todos los acreedores, y obviamente que tiene que primar la igualdad, tiene que estar todos dentro del acuerdo, o sea,
el juez para homologarlo y para definir lo que está todo bien. Obviamente que el juez cuando homologa, ¿qué es lo que hace? Verifica que las bases por las que se presentó en el concurso y las bases o el objetivo que tiene la ley se cumpla a través del acuerdo que presenta el deudor, ¿no? Si se ve la posibilidad de que existe privilegios dentro de la misma categoría de deudores, de acreedores, perdón, y bueno, obviamente el juez va a decir, no, yo este acuerdo no lo homologo, o sea, no doy el visto bueno, entonces el proceso continuará conforme a lo que establece la ley, ¿no? Bueno, gracias Lourdes por pasarle el link de Classroom a Luciano. Bien. Profe, una consulta. Lo del efecto palanca, eso de rentabilidad de activos no va, ¿no? Sí, sí, eso va. Ah, sí va. Ah, bueno. Sí, Gracias. sí, es un concepto básico de... Sí, sí, sí va. ¿Alguna otra duda respecto del parcial? ¿Alguna duda? El parcial, o sea, como ya les dije, va a haber multiple choice, va a haber preguntas de una sola respuesta. No sé, a ver, un ejemplo que pueda dar de un multiple choice, por ejemplo, o de una sola respuesta. Eh, el parcial va a estar por Classroom, ¿sí? Por Classroom. Por ejemplo, es decir, ustedes van a tener que bajar, digamos, entrar. Por supuesto que todo eso les vamos a avisar, ¿no es cierto? Va a ser a la misma hora de la clase, va a tener una hora de duración. Esa hora ustedes van a tener la posibilidad de... Nos vamos a conectar antes, como para subsanar algún tipo de dudas o alguno que tenga duda de cuál va a ser la dirección donde van a tener que entrar. ¿M? Pero sí, vamos a hacer, pero todo eso les vamos a ir avisando con tiempo, cosa que ustedes sean los que, digamos, no tengan ningún problema al momento de acceder al Classroom, ¿no es cierto? Al examen. ¿M? Por supuesto que ahí van a tener instrucciones de cómo hacerlo. Va a ser un formulario donde van a tener que llenar sus datos, su número de legajo, y inmediatamente el formulario le va a dar vía libre para que empiecen a responder. Las respuestas y la corrección va a ser automática, o sea que ustedes, finalizado el plazo, van a tener ya directamente su nota. Otra cosa también, obviamente que a medida que se van demorando en la entrega del parcial, van a tener una penalización de su punto. Entonces, bueno, pero todo eso lo vamos a hablar también en Zoom, o sea que no van a tener ningún problema. ¿Mm? Es unidireccional, Francisco, es decir, no se puede volver atrás. No entiendo esa pregunta. Hay un formato que para responder las preguntas siguientes, primero tenés que responder la actual. Ah, sí, sí, sí. O Así vamos a es. tener todo el compendio de preguntas y las vamos a ir respondiendo según nos vaya conviniendo a nosotros. O sea, Está eso es bien, lo está que bien, estamos. está bien. Ah, esa era la pregunta. Bien, no, es así. Para responder vos una siguiente tenés que haber respondido en la anterior. Es así. Ah, bien, buen dato. Por ejemplo, a ver, una pregunta que puede ir seguramente. ¿Verdadero o falso, por ejemplo, ¿no?
El representante legal de una sociedad anónima es el gerente. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Qué contestarían ustedes? Falso. Perfecto. O sea que ya tienen una pregunta ya sabida, ¿eh? Bueno, en base a, o sea, ese tipo de preguntas va a ir, son las que, en este caso, una pregunta de una sola respuesta. Así que ahí modelo puede ser eso, ¿no? Sigamos, profe, con las preguntas. Está bien, no. Y bueno, eso ya vamos a ver, pero en una hora tendrían que ustedes hacer las suficientes preguntas. Calculo deben ser unas 40, 50 preguntas. En una hora tienen que responderlas a todas. Bien. ¿Alguna otra cosa? Unidades 2, 3 y 4, eso es lo que estamos viendo hasta ahora, en la primera parte de lo que es lo que está subido en Classroom, hasta eso. Nada más, o sea, vuelvo a repetir, las clases están, o sea, las clases vía Zoom están buenas porque uno le va agregando la sal y pimienta a lo que es los apuntes. Los apuntes son suficientes, pero no tienen todas las cosas, digamos, como para que a ustedes les quede claro. Y frente a alguna pregunta, es muy probable que lo que vimos en Classroom, perdón, en Zoom, les pueda ser de utilidad. Por eso también está bueno que participen de las clases en el Zoom, porque así como muchos de ustedes han preguntado algunas dudas muy interesantes y muy atinadas, ese tipo de cuestiones también les va a servir de mucho al momento de que se le presente alguna duda o alguna, sí, bien digo, alguna duda frente a algún múltiple choice que suelen ser a veces hilar finito, ¿no? Las preguntas a desarrollar, no hay preguntas a desarrollar, son todas múltiple choice y respuestas de una sola, y preguntas de una sola respuesta. No hay, no hay preguntas a desarrollar. Profe, ¿va a ser por la VE el examen? No, va a ser por Classroom. No. Por la UV no, porque en principio no teníamos la... A ver, ¿por qué por Classroom? A mí me hubiera gustado ser por la UV, pero ¿qué pasó? El año pasado tuvimos un inconveniente en cuanto a la UV, porque no tenían las aulas capacidad como para tantos alumnos. Y sí le daba la posibilidad a Classroom. Entonces optamos por Classroom. Obviamente que la continuidad de la pandemia también hizo que tuviéramos una continuidad en la misma metodología y tenemos todo cargado ahí, sería todo un trabajo extra, así que no. Es decir, aparte que fíjense, tenemos problemas con la UV, así que seguimos por Classroom, que venimos bien, ya lo hemos probado todo esto, obviamente que no son ustedes los primeros, obviamente que esto ya lo hicimos el año pasado y funcionó muy bien, así que quédense tranquilos de que va a salir todo bien y no van a tener ningún tipo de problema para hacerlo, así que, bueno, eso. ¿Alguna otra cosa? Si no, los dejo. Así tienen algunos 20 minutos para estudiar antes que empiece otra clase. Bueno, Perfecto, profe. listo. Muy amable. Muchas gracias, profe. Perfecto. Bueno, entonces nos estaremos viendo. Gracias, profe. Nos estaremos viendo el lunes 4:30 en el Zoom previo al examen. ¿Sí? Bueno, Perfecto, gracias, Bueno, profe. Gracias. buena semana.